Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Deshabitado, evento que forma parte del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Javier Sicilia. Javier Sicilia es poeta, novelista, ensayista y activista social. Entre sus libros destacan las novelas El fondo de la noche, Viajeros en la noche, El Bautista, A través del silencio y La confesión, y los poemarios La presencia desierta y Vestigios. Es columnista de Proceso y de La Jornada Semanal y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2011 fue nombrado como uno de los personajes del año por la revista Time. Lo acompaña Andrés Ramírez, editor del libro El Deshabitado. A continuación cedo la palabra a nuestros invitados. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Se oye bien? Sí. El año pasado publicamos el libro de Javier Sicilia. Empezó a circular en octubre más o menos. Tengo la impresión, ya no me acuerdo, el tiempo va demasiado rápido. Y tengo la fortuna de haber sido el editor de esta obra y de conocer a Javier desde hace un par de años y haber visto un poco de cerca y de lejos cómo este libro se fue imaginando y se fue construyendo. Javier escribió este libro con la sangre y con el corazón. Es una novela, un relato testimonial. Los que ya la han podido leer se darán cuenta pues de la fuerza y la profundidad que tiene, la intensidad con que está escrito, la amplia mirada que tiene el libro. Es una obra que corre en muchos terrenos, que deja ver el alma de Javier. Yo así la leí. Y en un momento sumamente doloroso y fuerte que él vivió de manera íntima y personal y que también vivió con todos los que lo acompañamos durante todo el movimiento que encabezó y que encabeza. Entonces es un libro realmente importante, realmente significativo, que da testimonio de un cacho de la vida de este país y de un cacho de la vida suyo. Muy delicado. Yo desde el principio le agradecí que nos dejara ver esta intimidad, un proceso sumamente complejo, ¿no? Y bueno, queremos charlar con ustedes de este libro, oír a Javier comentarnos lo que está haciendo, lo que significó este libro. Tiene revelaciones políticas y revelaciones íntimas esta obra. Y para mí también algo que me subyugaba en la lectura era la calidad de la prosa y de la poesía que viene en esta prosa. Es un libro que se lee con mucha amenidad, pero también sintiendo el vértigo de lo que está narrando y de las palabras con las que él elige esta narración. Hay mucha poesía en este libro. Y si ustedes recuerdan, Javier dijo que dejaba de escribir poesía el mismo día en el asesinato de Juan Francisco. El último poema se escribió ese día y este libro respira la poesía que Javier siempre ha hecho y siempre lo ha acompañado.
No sé, ya iremos platicando. Te voy a pasar la palabra, Javier. Para mí sí ha sido un honor haber trabajado al lado de él con este libro y haberlo acompañado en este proceso. Pues muchas gracias por estar, gracias Andrés, que además de ser editor es un espléndido poeta, hay que leerlo, es importante, compañero de viaje en este misterio extraño que es el de la poesía, que ya casi nadie lee, por desgracia, pero que sigue siendo el lenguaje de la revelación por autonomacia, ¿no? Allí estará y a pesar de lo que suceda siempre estará ahí la poesía. Y también ha sido un honor trabajar con Andrés. De hecho, yo creo que si no es por Andrés, probablemente ese libro no estaría guardado en algún cajón, ¿no? Porque, pues, como lo dije, es un libro que no, pues sí, lo escribí alguien escribe para compartirlo, pero es un libro que principalmente se escribió fundamentalmente para mí. Era una forma pues de clarificar a través de la palabra, que es el mundo de los seres humanos, un acontecimiento pues que rebasa la palabra, ¿no? Es decir, es la violencia que puede matar y quitarle a un ser humano, a un hijo o a alguien muy amado, pues es algo donde la lengua fracasa, ¿no? Es la violencia, es la negación de la vida, es la negación de la palabra, es la negación. Y pues la respuesta que surgió de esa mudez, de ese intento por silenciar la vida, que siempre el asesinato, que fue el movimiento por la paz con justicia y dignidad, ¿no? Yo siempre he dicho, ante la irracionalidad del mal, hay que enfrentar la única irracionalidad en sentido contrario y de la misma magnitud, que es la irracionalidad del amor. Y eso fue lo que hizo el movimiento. Entonces, desde esa irracionalidad del amor, que es fuente de vida, fuente de la palabra. Adiós. ¿Quién llegó? No, ha llegado alguien. Con muchas fans. Con muchas fans. Desde ahí poder reconstruir esa historia que está dentro de lo irracional, ¿no? Ya sea la irracionalidad del mal, la irracionalidad del amor, pero el amor es la fuente de la palabra también. Entonces desde ahí, y fue muy duro escribirla, ¿no? Revisitar lo que ya se vivió para ceñirlo en el orden de la palabra, en el delimitarlo en lo humano. Fue muy doloroso, y entonces en ese sentido pues era mi propio testimonio para aclararme a mí mismo, ¿no? Se lo debía a las víctimas, sería el otro lector, porque la víctima, pues muchas de las víctimas no tienen la posibilidad de expresar pues esta inmensidad de dolor, esta inmensidad de cosas que suceden cuando le suceden a uno estas tragedias, y pues ayudarlas a nombrar, porque en algo aunque cada historia es particular, el sufrimiento, pues por eso, como el amor, como el sufrimiento, como el odio, como las pasiones y las mejores cosas de los seres humanos y las peores cosas de los seres humanos tienen un sustrato común, y si alguien puede nombrarlo, puede ayudar a los otros, ¿no? En el territorio de la palabra. Yo en ese sentido me acordaba cuando yo tengo una vida bastante trágica. Murió mi hermano, y mi único hermano varón, en un accidente carretero, y mueren dos de sus hijitas muy jovencitas, niñas. Y pues esas cosas también absurdas, tan absurdas como... Y yo recuerdo que ya no me consolaba nada, no encontraba ya ni siquiera la oración, ¿no?
Y entonces, en un momento así de desesperación, de mucha angustia, de mucho pérdida de sentido, se me ocurrió bajar de mi librero a 3 poetas del dolor. Recuerdo que bajé a César Vallejo, a Paul Celan y en alguna de sus fases es un poeta del dolor, a Jaime Sabines con La muerte del mayor Sabines. Me leí La muerte del mayor Sabines, me leí Tenebrae de Paul Celan y me leí Los heraldos negros de César Vallejo, ¿no? Y la palabra del poeta que circunscribe en la palabra, en el territorio de lo humano, algo que no tiene contención, porque el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento frente a la muerte, frente a la ausencia, es hondo, hondo e infinito, pues como la eternidad. A través de estos lenguajes de los poetas que logran nombrar lo innombrable, uno encontraba reposo. Y también escribí este libro con esa conciencia, ¿no? La obligación de un escritor es también darle palabra a los otros, ¿no? Donde los otros no alcanzan a nombrar, el poeta surge para nombrar, ¿no? No es que sea mejor o peor, es un don, una gracia, una desgracia, yo ya no sé de qué orden es eso, ¿no? Y en ese sentido digo que pues el libro podía haber quedado guardado, ¿no? O tenía otro deber, y ese fue al que me obligó Andrés. Pues es un deber también con un momento de la historia de esta nación, de los más vergonzosos, de los más terribles, del cual no hemos salido por desgracia, y la respuesta de un puñado de gentes, como me lo dijo alguna vez Lorenzo Meyer: mira, Javier, lo más hermoso del movimiento no es lo que hayan hecho, ni la ley de víctimas, es que en algún momento de la historia alguien recordará y se recordará que en el momento más oscuro de la nación hubo gente buena, ¿no? Y eso fue el movimiento, la reunión de gente buena, gente que estaba sufriendo personal, vitalmente, directamente, carnalmente, como en mi caso, pues los sucesos vergonzosos que nos siguen ya llevamos muchos años de este horror. Y esa gente buena que decidió acompañar el dolor y buscar una salida de justicia, una salida de paz. Y eso pues es lo que llevó realmente a la escritura. Como lo dice el libro, lo dice y a su publicación. Como lo dice Andrés, es un libro que tiene muchas dimensiones, tiene muchos niveles, ¿no? Generalmente se narran pues las atrocidades, se narran los sufrimientos muy en la parte superficial, pues el primer arranque, ¿no? La narrativa del movimiento fue las narrativas de las víctimas en su inmediatez, pues, ¿no? Pero una víctima, como cualquier ser humano, tiene muchos niveles, ¿no? Aquí está el nivel histórico, político, el del movimiento, pero está el nivel de la familia, porque la familia también es un lugar donde todo eso está a un nivel espiritual, está a un nivel filosófico, está a un nivel político, es decir, intenta mapear pues lo que siente la víctima y vive la víctima, en este caso mi particular experiencia, junto con otras y junto con todos estos seres buenos que acompañaron, y decirlo de la mejor manera, sin restricciones. Un amigo mío me decía, es una novela tremendamente impúdica, ¿no? Y yo le decía, es que no estás entendiendo. Las buenas confesiones, hay pocas en la literatura. Creo que el paradigma de una confesión verdadera son las confesiones de San Agustín, ¿no? Porque siempre que se confiesa tiene la tentación de ponerse bien, de salvarse a sí mismo, ponerse como una especie de héroe, ¿no? No, le digo, realmente nadie se confiesa en un nivel de que tú llamas impúdico si no es trabajado por una experiencia de orden espiritual, ¿no? De este
golpe hubo algo que cohesionó, que es del orden de lo espiritual, y uno tiene la obligación de decírselo y de confesarlo para que otros exploren también sus propios universos, ¿no? En ese sentido también es un libro de espiritualidad, una espiritualidad muy dura, muy brutal, porque el mismo título de la novela o del testimonio novelado, pues tiene que ver con eso, el deshabitado, ¿no? Un ser humano se va habitando, va creciendo, va encontrando pues, enseñanzas de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de profesores que lo van formando, le van dando certezas, horizontes en la vida, sentido a la existencia, y va uno siendo habitado, y uno es la expresión de esa habitación a lo largo de su vida. Pero cuando a uno a los 55 años le sucede una cosa como me sucedió a mí, como le ha sucedido a miles en esta nación, pues todo eso se colapsa, ¿no? Queda absolutamente roto. Todas las certezas con las que uno ha crecido, con las que uno se ha movido, con las que uno ha trabajado, con la que uno ha educado a sus propios hijos, ya no tienen sentido, se pierde el absoluto sentido, queda uno absolutamente deshabitado. Yo no encontré otra palabra para nombrar esa experiencia, ¿no? Y uno tiene que dentro de las ruinas, así como los que estamos viviendo en la Ciudad de México, en Morelos, que es donde él nació allá, yo habito, yo nací en la Ciudad de México, yo vivo en Morelos, de esas ruinas volver a reconstruir tu sentido en el mundo, ¿no? Y también trata eso, de esa novela, trata de esa reconstrucción en la deshabitación misma, ¿no? Trata del colapso, trata de la muerte, del sinsentido que tiene que rehacerse en un sentido de otra manera, ¿no? Entonces, ese es lo que hay en esta novela, ¿no? Creo que es una novela pues que tiene algo que decirle siempre al ser humano, ¿no? Porque habla de lo humano en un estado límite, ¿no? En un momento, pues ya no límite, sino más allá del límite, ¿no? Es decir, y donde pues uno tiene que explorar el sentido de la existencia, qué sentido tiene, porque lo primero que uno dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, siglos de civilización, siglos de cultura, siglos de literatura, siglos de humanidad, siglos de cultura y civilización, años, hablo en la experiencia de la brevedad de la existencia de cada uno, esos años en los que uno se ha alimentado de eso para preservarlo, para decir que sí, que el mundo tiene sentido y apunta hacia algún lado, y de repente ser golpeado por lo absurdo, porque es tremendamente absurdo. Es ese golpe de decir, bueno, uno dice, bueno, mis padres se murieron, ¿no? Y uno es huérfano a la edad que se le mueran los padres, pero son vidas cumplidas, digo, cuando no son padres jóvenes que mueren, ¿no? Vidas plenas, duele, pero uno se ha arreglado a través de la civilización y de la cultura con eso que nos sobrepasa. Muere la mujer o muere el marido y uno es viudo. Pero cuando una vida joven, un niño, un muchacho es arrancado de su existencia y les arrancaba a unos padres, y no precisamente por la enfermedad, no precisamente por algo que nos desborda, por un terremoto, sino por la mano de otro ser humano. Eso es enfrentarse al sinsentido, ¿no? A la nada. Y entonces el choque es eso. ¿Y qué coños? ¿De qué orden es esto? Ahí es donde queda la deshabitación. ¿Tiene sentido la vida? ¿Vale la pena de seguir viviendo?
Digo, porque hay una tentación, y más en un país donde nos habían, y todavía está la tentación, de que la víctima no solo tenías que agarrar con tu sufrimiento y cargar tu sufrimiento, sino que además el Estado que está para hacer justicia, para dar cuenta de eso, que no suceda, o para dar cuenta de la justicia cuando sucede, te dice, ¿sabes qué? Pues lo tenía merecido, ni vengas a decirnos nada, ¿no? Es lo que nos decía Felipe Calderón, algo habrán hecho, es lo que dice mucha gente, pues quién sabe en qué estaba metido, puta madre, entonces dices, ¿y qué hacemos frente a esto? ¿Qué sentido tiene seguir existiendo, habitando un mundo? Y bueno, lo que recogimos en el movimiento fue eso, seres, madres, padres devastados, porque esto es el del orden de lo inhumano. Entonces, aprender a responder que sí hay sentido frente a la negación del sentido de la barbarie, de un Estado y de unos gobiernos que niegan su función, que mienten, que usan la palabra para deformarla, para ocultar las franjas de barbarie que nos ocupan, para decirnos y malversarnos la palabra, si valía la pena defender la vida. Y eso es lo que hicimos, pero eso salió de una deshabitación. Es parte del drama de esta novela, ¿no? Porque sí, frente a eso estamos frente al absurdo. Y no podemos aceptar que esta vida sea absurda. Yo no sé, sigo creyendo, pero en un orden de fe del cual no puedo dar cuenta. Porque algo de lo que sucede es que uno dice, bueno, y sigues creyendo, sí, ¿en qué? En Dios, pero ya no puedo ni pronunciar esa palabra. Como dicen los místicos, todo lo que uno pueda decir de Dios no es Dios, ¿no? Es decir, toda la mediación con la que nos han instruido en cualquiera de las tradiciones, pero para hablar de la nuestra, en la catolicidad, cuando uno se enfrenta a esto, dices, pues habrá que cuestionar todo eso. Eso de la providencia y de la chingada, pues, ¿sí? O sea, estamos frente a un Dios, pues que no se diferenciaría mucho de un Stalin, ¿no? ¿Por qué a este sí lo salvo y a este no? ¿No? ¿Por qué la providencia le cae a unos y a otros les cae la maldición, ¿no? Entonces uno dice, no, espérate, ya el orden en que me interpretaron la clave evangélica ya no me convence, porque si tengo que aceptar que Dios está allí, es omnipotente, omnisciente, etcétera, etcétera, y es providencia, y yo digo, oye, güey, me mataron a mi hijo y no interveniste. Y seguramente este muchacho bueno que en su vida creyó que iba a morir de esa forma, te suplicó en medio de su dolor, suplicó, vio morir y tú no respondiste, no quiero nada, así no quiero nada contigo, como diría Iván Karamazov. Si de eso se trata, si hay que contar con el sufrimiento de los niños, porque así lo quiere Dios, yo le devuelvo su boleto, no quiero nada con ese señor, ¿no? Y si el costo es el infierno, prefiero el infierno con el amor de mi hijo que el cielo en estas condiciones. No se puede aceptar. Cualquiera que ame a un ser humano es mejor que un Dios que permite el mal, ¿no? Todos esos cuestionamientos aparecen. Entonces uno tiene que entender o tratar de rehacerse para mantener el sentido de los vestigios que quedan, que es el amor, que el código de Dios verdaderamente, yo ya me estoy adelantando metiéndome en otros berenjenas que están dentro de la novela, pero que el amor, si Dios es amor como dice San Juan, el evangelista, pues la característica del amor es su impotencia. Lo vemos. Quien verdaderamente ama a Dios, lo único que podemos pensar son en analogías, ¿no? Analógicamente podemos pensar algo que nos rebasa y nos trasciende, ¿no? Yo veía, digo ahorita dentro de las analogías, pero algo que me sorprendía cuando yo venía a
atravesando, cuando cuento que yo llego de allá, yo no sabía ni qué estaba pasando, bueno, sabía que quería ver a mi hijo, quería acompañarlo en su muerte, yo venía de Filipinas, me toma la prensa que estaba ahí, que no había dejado fastidiar, y entonces me acompaña, nos vienen siguiendo a donde está el crematorio, y mi hermana y mi hija estaban muy tensas, y dice, estos cabrones, entonces yo le digo, espérame, entonces me bajo y le digo, a ver, yo sé que quiero una entrevista, pero apelo a su humanidad, no al periodista que quiere la nota, y es cruel, apelo a su humanidad, mañana les doy la entrevista. Y se fueron, déjenme enterrar a mi hijo, déjenos enterrar. ¿Dónde? Pues yo sabía que había empezado a haber movimientos en el Zócalo de poetas, se había levantado una ofrenda con las fotos de los muchachos, que ahorita está llena ya esa ofrenda, ¿no? De todos que han muerto y desaparecido. Entonces voy atravesando para ir a mi compromiso, y voy llegando a la entrada del Palacio de Gobierno, que es donde estaba la ofrenda, donde está la ofrenda todavía, y veo una manta con un poema que en ese momento no sabía de quién era, y después recordé, es de Vallejo, con unos versos de César Vallejo, y decía, cuánto amor y no poder nada contra la muerte. Hay en el amor algo de impotencia, su fuerza es la debilidad, ¿no? Es decir, cuando realmente un hombre y una mujer se aman para hablar y para que pueda funcionar esa vida, son restos, no sé si me explico, uno da un paso atrás para que el otro pueda tener más espacio, y la otra da un paso atrás para que el otro pueda tener más espacio, es irse reduciendo, el amor es irse reduciendo, es igual que con los hijos no aplicas toda su fuerza porque los aplastarías, tienes que irles dando su espacio, tienes que irte retirando para que sean, y yo creo que Dios nos dejó ser, y que el tema no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Las huellas de Dios están en el amor. Dios no sé dónde está, pero si algo está en la capacidad que tenemos de amar, como dónde está el demonio en la capacidad que tenemos de odiar. Uno es providencia para el prójimo, Dios aparece como providencia en el amor, y ese amor no puede nada contra la muerte. Pero allí está establecida la vida. Yo creo, esa es mi fe, una fe muy oscura, sin datos, que el día que muera encontraré a mi hijo y todo lo que he amado, porque está recogido en el amor de la inmensidad que va más allá de la historia. Pero el tema de la historia es nuestro. Somos maldición o bendición para nosotros mismos, ¿no? Y creo que el tema es cómo el amor tiene que imperar para evitar que la mudez de esas partes degradadas en las que habitamos también todos, porque si no, no tendríamos este país de muertos, de descuartizados y de secuestrados, pueda rehacer ese mundo para hacer pervivir la vida aquí, ¿no? Pero ese es un tema nuestro, es un tema de la libertad, un tema del retiramiento de Dios para dejarnos ser. Y esa es la debilidad de Dios. No hay tal providencia extramundana, la providencia es, ¿quién es providencia para el otro? ¿O quién es providencia para mí? Y de ese drama, de ese horror, de esa tragedia, pues muchos fuimos providencia para los desolados, por eso llamamos intuitivamente, porque toda esta elaboración la vengo haciendo después, la primera caravana, la que pasó por aquí, 2011, la llamamos del consuelo, es ir a la soledad del otro, estar con la soledad del otro, ir al encuentro de aquel que quedó desolado por la maldad humana y por la maldad del Estado, que no ha sido
sombra de lo que debe ser la providencia, la justicia, el acompañamiento, el cuidado, ¿no? Todos estos temas están ahí, es como se rehace uno dentro de las ruinas de lo que quedó, de lo que le enseñaron, volver a reinterpretar y a darle un nuevo sentido a la existencia, quizá mejor, porque lo demás está lleno de engaños, ¿no? Cuando uno no es sujeto de la tragedia, no puede mirar esto, porque generalmente las malas cosas les pasan a los otros. No, nunca pensamos que nos pueden pasar a nosotros, ¿no? Siempre son a los otros. El cáncer le dio a los otros, ¿no? Hasta que un día te alcanza y te deshabita y si no traes suficientes elementos para rehacer la historia, para rehacer el sentido, pues la tentación de meterte una bala es muy grande, y es la tentación que termina por darle la razón a los criminales, a los desalmados, a la gente que quiere negar la existencia, ¿no? Esos son los temas, digamos, que están debajo del deshabitado. Y yo no sé si quieren hacer algunas preguntas o... Sí, yo antes decir que cuando Javier regresó de Filipinas, yo fui con Sara, mi pareja, a Cuernavaca a acompañarlo en ese fin de semana. Y a la mañana siguiente del domingo, Javier había convocado una conferencia de prensa, estas conferencias de prensa que se hacían diarios, si mal no recuerdo, durante varios días o semanas, no sé. Y eran conferencias de prensa pues, como la mayoría en la apariencia, ¿no? Porque pues, estaban los reporteros y preguntaban las mismas cosas de cierta manera y todo se desarrollaba distinto, salvo que la voz que estaba del otro lado era la de un poeta. Y yo creo que eso sí el país no se lo esperaba, que del otro lado de ese dolor hubiera alguien con una voz tan singular y tan compleja y con tanta sabiduría de tantas lecturas, vivencias y la intuición, ¿no? Entonces eso era lo que a mí me emocionaba y me iluminaba en esos momentos. Y las conferencias de prensa terminaban siempre con la lectura de un poema. Y eso también rompía completamente el esquema de los reporteros que estaban enfrente y de todos los demás que ahí estábamos, ¿no? Entonces Javier leía después de esto, o algún amigo poeta, Pura López con Romé, me acuerdo ese día, leyeron algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. Y era muy emocionante en ese momento, en ese contexto, leer ese poema tan descarnado y de tanto dolor. Muy impresionante. Entonces, sí, lo que quería apuntar era que el país no se esperaba que un poeta de repente cruzara el país acompañado de tantas personas en dolor y en desgracia, buscando consuelo, como acabas de decir. Y Javier tenía en ese momento y antes de esos días, pues una vida de activista, ¿no? Una participación política importante, no fue generación espontánea, ¿no? Que de repente tuvieras ese talante para afrontar tu dolor de esa manera. Y fue una combinación realmente singular la que generó todo esto, y la gente que te acompañó, que te venía acompañando y con la que venían trabajando juntos, ¿no? Y los que se fueron sumando. El libro da cuenta de todo eso y de todas estas voluntades de personas buenas, como claramente lo ha dicho Javier, que se fueron acompañando y tratando de encontrar un camino para expresar todo esto, ¿no?
Sí, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta que quiera hacer. Señor. Sí, lo más breve, en el 2011, el presidente de la República, Felipe Calderón, manifiesta que los jueces son incapaces para resolver las situaciones criminales. El presidente declara, los jueces no, por ser objetivo, no sirven. En el 9. Actualmente, en el año pasado, gobernador dice, los jueces no sirven, sueltan a los criminales. Los alcaldes de los municipios dicen, los jueces no sirven, sueltan a los criminales. Siento que los jueces son efecto, no son causa. La causa es este libro, el libro de los códigos, el derecho, que es un libro infernal, de ultratumba, es lo que tiene obscuro a toda esta gente que usted señala, criminales. Fíjese usted lo que son las cosas. Hablamos del bien y del mal. Hace 550 millones de años, cuando la aparición de la Tierra, estaba el Jacobit, pescadito chiquito, o sea, los buenos, y los artrópodos, los malos. Casualmente, los que pisaron tierra fueron los artrópodos, los malos. Después fue Jacobit y pisó la tierra, la inteligencia, o sea, la gente buena. Siento que hay entre el bien y el mal, pues tiene que haber alguna justificación para que el mal esté prosperando en este país. Y si los mismos gobernadores, las mismas instituciones señalan o no encuentran o hay oscuridad entre la causa, pues todo indica que, pues que nuestras leyes no sirven, no funcionan, no proceden. La poesía resolverá, sus bonitas palabras resolverán toda esta sangre que hay. Gracias. No sé, pero... Pues mire, no resuelve, pero permite encender una luz para que la tiniebla no sea tan brutal, ¿no? Donde no solo fueron palabras bonitas, fueron actos hermosos. Yo no dije palabras bonitas, dije incluso palabras muy crudas. Estamos hasta la madre y peores cosas. Pero no eran palabras, nada más eran actos, ¿no? Y esos actos lo han hecho los zapatistas y lo han hecho los padres de Ayotzinapa y lo han hecho cada vez que la dignidad humana sale, pues son palabras de poesía, ¿no? Donde la poesía no es nomás un decir bonito, es la revelación del sentido de la existencia y tiene que encarnarse. En el principio era la palabra, dice nuestra tradición. El mundo fue creado con la palabra y la palabra se hizo carne. Somos palabra encarnada, somos acto. Si no hay acto, bueno, pues sí, entonces sí, pues la palabra no sirve para nada, ¿no? Entonces yo creo que si no basta para rehacer el sentido de una vida política y humana, por lo menos hace que la oscuridad no sea absoluta, ¿no? Había otra por allá, ¿verdad? Allá. Muchas gracias. Gracias. Es nada más, Javier, una pregunta. ¿Qué pensaste o qué le respondiste a Calderón cuando dijo algo habrá hecho? Quiero saber tu punto de vista en relación a esto para ver si coincide con lo que yo le hubiera contestado. Nunca me lo digo porque creo que no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no? Digo, era el decir, el argumento político con el que el Estado dejaba de... Pero yo me acuerdo, y es una cuestión que yo, bueno,
en algún momento en el castillo, entre los diálogos, cuando él dice, pues ustedes están responsabilizando al Estado y que los criminales no tendrán algo que ver en esto. Entonces fue cuando le dije, a ver, presidente, en primer lugar, el Estado tiene que perseguir el delito per se. Si son culpables o inocentes, después se ve. Usted no puede crear un Estado paralelo, porque abdicar de la justicia porque decidió usted que pues algo habrán hecho, pues simplemente ya no hay Estado. Entonces simplemente afírmelo, le dije, y entonces ya nos paramos de aquí y nos las arreglamos nosotros con el Chapo. Pero mientras hay un Estado, al que le reclamamos es al Estado, porque entonces no sabe usted teoría del Estado ni por qué está ahí en ese lugar, ¿no? Si usted entiende la teoría, mínima teoría del Estado, el Estado puede impartir justicia para armonizar la vida de los ciudadanos, y no lo está haciendo. Usted está abdicando del Estado, de su función como gobierno que representa un Estado. Entonces ahí fue cuando dijo, no, me equivoqué. Pues sí, pero los actos ya nos habían llevado al diablo, pues, porque es casi no lo dice porque ya no es correcto después de lo que sucedió con el Movimiento por la Paz, pero está en la tentación de nuestro presidente actual. Cuando es capaz de decirle a los padres de Ayotzinapa, ese señor, o es un insensible, cuando yo le dije que no tenía corazón, es real, no tiene corazón, ni parece que cerebro. Porque tú no puedes decirle a una víctima, y menos a los padres de Ayotzinapa, ya supérenlo. Eso es de una inhumanidad, que es casi decir, pues algo habrán hecho, pues ya aguántense, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esos grados de inhumanidad en un Estado, pues es que ya estamos en un Estado criminal, un Estado donde la franja entre el crimen y quien custodia el Estado, pues ya se borró, o ya es una tenue demarcación, ¿no? Ese es yo lo que le dije, pero no fue al hablar de cuando él dijo, pues vayan con los criminales, casi nos dice, ¿no? No sé, usted qué le hubiera dicho. Eso es lo único que podría hacer. Por allá había otra pregunta. No, la señora. Ya. Hola. ¿Podrías abundar un poquito más acerca de esto que decías, que la principal o una de las características del amor es la impotencia? Sí. Hay una gran filósofa, una mística yo la llamaría, pero de argumentación filosófica, que se llama Simone Weil. Simone Weil tiene un ensayo magistral que se llama El amor de Dios y la desdicha. Se lo recomiendo, lo pueden bajar del internet. Ella venía del judaísmo, pero fue educada agnósticamente, pero pues tiene experiencias tan profundas que empieza a rozar el cristianismo, pero tampoco se convierte, pero tiene una experiencia espiritual muy, muy profunda. Y ella retoma una cosa que viene de la tradición cabalística del siglo XVI, XVII, de un místico que se llama Isaac Luria. Isaac Luria, bueno, se remonta a la cábala, pues, ¿no? Habla de la creación, ¿no? Y le llama el Tzimtzum se llama, y quiere decir el retiramiento, es decir, que Dios para crear se retira. ¿Sí me explico? Dice, es que si no hubiera ese retiramiento para que otros seres y otras cosas sucedieran o fuéramos, pues simplemente hubiera habido Dios, ¿no? Es un primer acto de amor el retiramiento, ¿no?
para que seamos, para que el mundo y el universo sea. Y dice algo más, hay un segundo retiramiento de Dios, que la tradición cristiana lo llama kenosis, que es el vaciamiento, que es la encarnación. Dios se vacía de su divinidad y se vuelve uno de nosotros. O sea, la fiesta de la Navidad es una fiesta festiva, es una fiesta bastante grave. Es la renuncia de Dios a todo, o sea, a sus privilegios, a su omnipotencia, a su poder, algo que nace en un pesebre y muere como un delincuente, como un apestado y bajo el silencio de Dios. Eso hablamos de niveles del amor, ¿no? Porque lo interesante de la cruz no es que nos haya salvado y todas estas retóricas que nos... o sea, porque cuando yo ya después de esto, cuando digo, no, es que Dios se encarnó para un rollo utilitario, a mí ya no me va. Cuando la religión se vuelve utilitarismo, te doy para que me des, me la debes, ya empezamos, ya estamos fuera del amor, estamos ya en otro orden de cosas, ¿no? ¿Y por qué se encarnó para hacer? No se encarnó porque nos quería mucho, porque se le pegó la gana, como cuando amamos. Oye, ¿por qué le das a este chamaco, a tu hijo, que es un canalla, cabrón, que no se merece nada, y tú eres generoso? Pues porque se me pega la gana, porque lo quiero un chingo. No hay ninguna, en el amor no hay ninguna justificación. Y ese empobrecimiento, ¿no? Del vacío surge el ser. Entonces la encarnación es una fiesta grave, es una gesta del despojamiento. Es curioso, una paradoja. La ausencia es la plenitud. Solo el amor nace del hueco, ¿no? Es pura debilidad. Imagínense, nosotros siempre pensamos en órdenes de poder, pero imagínense que mañana amanecemos y abrimos el Reforma, nos topamos con la primera plana del Reforma, y Carlos Slim, y vemos que Carlos Slim regaló toda su fortuna y se fue a vivir a la ciudad de Nezahualcóyotl, en la última de las chábolas de cartón. La primera cosa que dijimos, dice, no mames, es imposible, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Pues bueno, ya viene después, oyes a Carmen Aristegui y te confirma que sí. ¿Y cuál es la siguiente? Ante la incredulidad de ese acto, cuando te dicen, pues sí fue, así es, lo pueden ir a ver, está ya más jodido de todos los jodidos. La siguiente cosa que digamos, dice, pues qué pendejo es Slim. ¿A quién se le ocurre? Bueno, de ese tamaño es el misterio de la creación en esta lógica del retiramiento, y de ese tamaño es el orden de la encarnación. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué Dios se le puede ocurrir renunciar y quedar en estado de indefensión absoluta frente a una criaturalidad que me cae que yo no le daba ni 2 pesos? O sea, a nosotros yo no le confías ni nada. Esa es la debilidad. Ponerse en un estado de debilidad que solo puede surgir de un acto amoroso, de lo irracional del amor. Sí, ¿me explico mejor o no? Porque cuando digo, me explico, me dicen, sí, te explicas, pero no te entendemos, ¿no? Te explicas muy bien, porque sabe que, ¿me entiende? ¿O no? Me aproximo a este acto de la debilidad, ¿no? O sea, sí, pero cuando dices, bueno, lo quiero un chingo, por eso le doy todo, a lo mejor al darle todo lo estás echando a perder. Sí, pero es metafórica, no es darle, es decir, por eso hablo también del retiramiento, ¿no? Una imagen del amor es, no te doy todo para que tú seas, me retiro. ¿Sí me explico?
O sea, el acto de la encarnación no es un acto de es un acto de donación, pero en el sentido de retiramiento. No, estoy despojándome de mi poder que te podía resolver todo para ponerme a tu disposición, pero como nada. Cristo no puede resolver nada, no pudo resolver nada, pero nos reveló el inmenso hueco de la debilidad del amor. Ese es el tema. No pudo ni salvar a su mejor amigo. Judas acabó ahorcado. Y la gran pregunta es, en ese momento del hueco brutal, porque la cruz es una cosa espantosa, es cuando, digamos, cuando te quitan a un hijo es de este orden, cuando digo que te deshabitan es eso, bueno, pero aquí en un sentido macro. ¿Qué tiene este hombre que dice que Dios es amor, que se trata del amor, ¿no? Y van y lo juzgan por andar diciendo cosas impropias, y sus cuates además lo condenan como si fuera un criminal. O sea, todo el dato, quitándole toda la teología, todo el dato de lo que sucede en ese momento es la contradicción del amor. O sea, no solo te equivocaste, eres reo de muerte, eres un delincuente y te vamos a matar como tal. Y entonces cuando lo matan como tal, cuando lo empiezan a matar, sus cuates, los que decían que pues sí es cierto, tiene razón, no están. Es decir, el dato que tiene es el absurdo, es la soledad, la contradicción del amor. Y para colmo de males, Dios se calla, no está. De ahí el grito desgarrador: ¿por qué me abandonó? ¿Dónde andas? Lo diría en español mexicano. Pues no estás, cabrón, pues ¿dónde te metiste? No me dijiste, no hablamos. Pues es la muerte del dato sensible. Se está muriendo como un criminal, le duele hasta, ¿qué te puedo decir? Todo está contradicho. Y después ese que dice que iba a responder por él no está, se calla. ¿Qué lo sostiene? El vínculo, el amor. Hay algo que todavía en ese vacío, en esa ausencia de dato, de cualquier tipo de dato, ni espiritual ni sensible, lo mantiene. El misterio maravilloso de la cruz es el vacío del amor que pese a todo no pierde el vínculo con el otro, aunque no esté, y abraza todo el mal, porque no devuelve un gramo de mal. ¿Sí me explico? Los seres humanos nos las guardamos. Yo a veces me digo, no, pues sí, hablas del amor, has abrazado, besado, apapachado, y de repente me descubro cobrándomelas, y cobrándole a un inocente, en un acto de neurosis, en un acto de que siempre devolvemos algún gramo del mal que nos hicieron. El acto de la cruz es en ese vacío, en esa debilidad pura, ahí estaba, y no devuelve un gramo de mal, un gramo de mal. Sí queda más clara la idea de la debilidad del amor, y ahí está toda la fuerza, y sin embargo no hay nada, hay un supliciado, ¿no? Porque ya nos acostumbramos a ver el crucifijo, es una de las cosas más espantosas que nos puede pasar, tener un crucificado en la mesa, como tener la foto del último de los torturados o de los... Pues ahí la tenemos. Si la contemplas ya fuera de su domesticación, lo que tienes es debilidad pura, y ahí está contenida toda la salvación o todo el amor. Sí, es una gran paradoja, pues ¿qué hay? Es un hombre llevado al límite de lo inhumano, escarnecido, flagelado, clavado, desangrándose, escupido. Eso es lo que tenemos frente a la cruz.
no tenemos ninguna fuerza, tenemos la pura debilidad llevada al extremo. Eso es el amor. ¿Sí me explico? Buenas tardes. Una pregunta que para mí es muy importante es ¿en qué momento Dios aparece? El momento central en que Dios aparece en tus letras, en que Dios aparece en tu escritura. Soy seminarista y esa respuesta para mí es muy importante. Pues mira, el primer poema del que realmente me sentí digno de publicar, que es Permanencia en los puertos, empieza con una mención de Dios. Desde el vértice tuyo hacia tu adentro, la materia palpita con tu ausencia. No nombro a Dios, pero ahí está Dios. ¿Sí? Mi literatura empieza con Dios, ¿no? Y yo realmente me ha costado mucho, porque toda la idea cristiana que me heredaron se desmoronó con el asesinato de mi hijo. Yo se lo decía a mi director espiritual que aparece en la novela, Miguel Mier, un misionero espiritual, y a un amigo, un católico filósofo que también aparece en la novela. Ya no reza, les digo, ya no. Dejé de rezar en algún momento en que me di cuenta de que eso no tenía sentido, ¿no? Es decir, uno pide y, ¿no? Seguramente mi hijo suplicó en su corazón que no lo mataran o que Dios interviniera, ¿no? Y le digo, ¿y por qué? Y no, digo, sí voy a misa y asisto al rezo y pero no rezo, ya no rezo. Por esta razón. Entonces me decía, ¿pero por qué? Le dije, mira, la religión, voy a usar una imagen budista, digamos que la religión es una barca para cruzar a una orilla, ¿no? Y esa barca va llena de cosas, de doctrina, de oraciones, de sacramentos, de todo lo que está constituido la expresión del misterio de Dios en nuestra simbología, en nuestra manera de. Pero cuando algo te cruzó a la otra orilla, y el asesinato de un hijo es de esa índole, pues la barca y lo que traía ahí ya no sirve de gran cosa. Ya cruzaste del otro lado, estás en otro nivel que no se lo deseo a nadie, porque es un nivel que tiene que ver ya con la fe desnuda, con la fe sin asideros, con ese momento del Cristo en la cruz, que yo no sé de qué se aferraba, pero no tiene que ver con ningún dato sensible, ni ningún dato espiritual transfigurado por el lenguaje. ¿Sí me explico? Es un lugar de la fe bastante feo. Sí. ¿Una qué? Todos tenemos dolor, por ejemplo. Dios, tenemos Dios aparte, la religión es aparte. Jesús, el Señor Jesús, es algo que nos dice que tengamos que hacer. Cometen un asesinato con él, a él lo matan. Pero sin embargo, hay algo muy importante, hay algo que nos transmite un mensaje muy profundo, creo que lo entendemos. Ese vacío que usted encuentra, esa laguna de amor. Esto que usted nos transmite yo creo que es bastante doloroso también para todos nosotros que tenemos dolor. Sí. En cuanto a lo demás, yo no, y con esto no estoy atacando la religión, me parece fantástica, fundamental. Yo voy y pues yo voy a misa, ¿no? Pero por acompañar, por estar en la comunidad, en el común, ¿no?
pero sí es del otro, es de un orden ya muy extraño, de lo que no puedo dar cuenta, ¿no? Sí, gracias. Es la última pregunta, ya tenemos que acabar, ¿verdad? Por desgracia, pero adelante. Javier, te puedo asegurar que tu dolor es compartido por muchísimos sobre tu propio evento, desde que sucedió. Como el mismo dolor de saber que, por ejemplo, atrás de ti está la imagen del tecnológico, el crimen de los muchachos y 1000 ejemplos más que hemos llorado, que es parte de un pensar, hasta una epistemología del sufrimiento como una condición per se de nosotros, y más viviendo en un estado prácticamente ya abierto hacia un terrorismo de estado, en el que estamos de acuerdo con ello, inmersos en una economía de canallas que va hacia donde sabemos que va a llegar. No somos una isla, somos continentales. Recuerdo a Dilthey: no preguntes por quién tocan las campanas, están tocando por ti. Así es. Y va en relación a la experiencia terrible que has vivido. Yo quiero comentarte, lo he comentado con compañeros, que lo que se necesita, no quiero decir que lo que necesitamos, recurro a Václav Havel, el presidente de Polonia, expresidente, poeta, Gandhi, igual. Se necesita no un político, estadista, economista muy chingón, ¿no? Se necesita un buen hombre y un conjunto de buenos hombres que coordinen y administren un país, México o el que sea. La historia nos ha enseñado de que sí se puede hacer. Cuando se habla de quién pensarías, quién podría ser, yo saco tu nombre. Gracias. Yo sería de los primeros en estar al frente de la batalla para poder ser. Sé que prácticamente eso es, dado las estructuras de la canalla, es muy complicado, pero si se pudo en otras situaciones y más graves, como la polaca o la hindú o la de India, ¿por qué no se puede en México? Ojalá que más adelante tengas un proyecto, que lo desconozco, en el que yo puedo decir: voy a votar por un buen hombre, por un buen ser humano. Un buen ser humano que tiene la religiosidad, no para instaurar la Santa Inquisición, sino una religiosidad como lo maneja Horkheimer o Habermas, que tienda hacia la justicia social, hacia una ontología social, en el que, para empezar, te hagas justicia, tú como ser humano, y tú, Javier, que probablemente tengas, digo, a tu nivel tan brillante, una nueva noche pascaliana en el que pueda estar otra vez Dios contigo y resarcirte en esa deshabitación, en esa mutilación muy a la Vallejo, de saber que sigue el camino, que hay que doblar las muñecas, la ropa y seguir trabajando, siguiendo chingándole a la vida, ¿no? Y esa parte es, concretamente lo quiero decir, una actividad política, además de lo que has hecho, pero que mucha gente vamos a estar atrás de ti. Y no vamos a estar con los fundamentalistas de la izquierda, ni de la derecha, ni con la sombra del supremacismo que lo tenemos encima, y que el 2018 probablemente va a ser el primer año del resto de nuestras vidas. Espero equivocarme. Yo también, pero celebro muchísimo, Javier, que estés aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de saludarte. Admiro mucho tu labor. Me conmueve tu labor y comparto ese sufrimiento, el tuyo, en mí, en Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Firmaremos libros aquí afuera. Gracias por acompañarnos. Ojalá recomienden el libro, lo lean y sigamos conversando. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas. Agradecemos